Bien, veremos el tema de dilatación. En este caso iniciaremos con lo que es la definición de dilatación o dilatación térmica, la cual podemos decir que es el aumento de una longitud, volumen o de alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura que se provoca en él por cualquier medio. Y podemos observar cómo anteriormente se podía tomar en cuenta la dilatación a través de un dilatómetro antiguo. Existen diferentes tipos de dilatación, de la cual tenemos primero lo que es la dilatación lineal, la cual es el incremento de la dimensión lineal que experimentan los cuerpos sólidos al aumentar su temperatura. Esta dilatación se debe a que la elevación de la temperatura produce un aumento en la distancia promedio entre los átomos. Tenemos por acá la ecuación para poder determinar la dilatación lineal, la cual es un aumento de la longitud experimentada por un cuerpo al ser calentado o al cambiar sus temperaturas. Y podernos darnos cuenta que la dilatación lineal se va a representar una LF y es longitud inicial, paréntesis 1, más coeficiente de dilatación lineal por la diferencia de temperaturas. Entendemos por coeficiente de dilatación lineal al incremento que experimenta una varilla que de una determinada sustancia tiene una longitud y su unidad de medida, siempre en este caso, va a permitir elevar su temperatura 1 grado centígrado. Podemos observar el coeficiente de dilatación lineal de algunos elementos o de algunas sustancias. En este caso, como podemos observar, se expresa en centígrados elevado a la -1. Tenemos algunas sustancias como el aluminio, el cobre, el vidrio común, el zinc, el vidrio pyrex, el tungsteno, el plomo, etcétera. También existe el tipo de dilatación superficial, la cual nos dice que es la dilatación en que predomina la variación en 2 dimensiones, o sea, la variación del área de un determinado cuerpo. Se produce regularmente en baldosas, vidrios o placas metálicas o en alguna otra superficie. Su ecuación nos dice que vamos a determinar el área superficial o área final a través de área inicial 1 más 2 por el coeficiente de dilatación por la diferencia en temperaturas. Acá podemos colocar simple y sencillamente 2 por el coeficiente de dilatación o sustituirlo por beta. Beta vendría a ser 2 por el coeficiente de dilatación. Esa es la ecuación para poder determinar lo que es el área superficial. Finalmente tenemos lo que es el tipo de dilatación cúbica o volumétrica, la cual nos dice que es un incremento en la longitud, ancho y grueso, o sea, un incremento en 3 dimensiones de un cuerpo sólido debido al incremento de su temperatura. Esta variación del volumen sigue las mismas reglas que las dilataciones anteriores. El coeficiente de dilatación volumétrica se representa por la letra gamma y es el triple de el de dilatación lineal. Como podemos observar por acá, tenemos que para obtener gamma es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Y la ecuación para poder obtener la dilatación cúbica o volumétrica es volumen final es igual al volumen inicial 1 más gamma, que sería el coeficiente de dilatación volumétrica, temperatura final menos temperatura inicial.
Resolveremos ahora un ejemplo de cada uno de los tipos de dilatación. El primero dice, un cable de cobre tiene 20 metros a 20 centígrados. Si la temperatura sube a 35 centígrados, ¿cuál será su longitud o su longitud final? Colocaremos nuestros datos y resolveremos a través de dilatación lineal. Muy bien. El problema nos decía una varilla de cobre. Mide inicialmente 20 metros. Expuesta a una temperatura de 20 centígrados y luego se cambia a una temperatura de 35. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el cambio de temperaturas o la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas obtenemos como temperatura final menos temperatura inicial. De esa forma. Entonces, en este caso, la diferencia de temperaturas, yo voy a restar 35 centígrados menos 20 centígrados y eso va a ser 15 centígrados. En este caso, la temperatura tiene que estar en centígrados para poderla trabajar. Si está en alguna otra escala de temperatura, debemos realizar la conversión. Lo otro que debemos de tomar en cuenta es el coeficiente de dilatación. En este caso nos decía que era una varilla de cobre. Como podemos observar en nuestro cuadrito que tenemos los coeficientes de dilatación, el segundo, que es el cobre, nos dice que es 17 por 10 a la menos 6. 17 por 10 a la menos 6 centígrados a la menos 1. Así es como se expresa en este caso lo que es el coeficiente de dilatación lineal. Como lo tenemos por acá, en este caso, nos dice que es 17 por 10 a la menos 6 centígrados a la menos 1. Muy bien, para poder obtener lo que es la dilatación o la longitud final, en este caso vamos a tener que la ecuación me dice que es longitud inicial 1 más coeficiente por diferencia de temperaturas. Las ecuaciones en la dilatación son muy similares, van cambiando lógicamente si es superficial o volumétrica y lo que es el coeficiente. En este caso tenemos que la longitud final va a ser 20 metros 1 más el coeficiente que es 17 por 10 a la menos 6 centígrados a la menos 1 multiplicado a su vez por los 15 centígrados. Que la temperatura centígrados a la menos 1 y centígrados se eliminan porque a la menos 1 es como que si los centígrados estuvieran en la parte de abajo. Entonces centígrados arriba y centígrados abajo se eliminan. Y lo que vamos a realizar es que lo vamos a ingresar tal y como está ahí en nuestra calculadora. Colocamos 20, paréntesis 1 más, paréntesis 17 exponente a la menos 6, paréntesis 15. Cerramos el paréntesis. Vamos a observar en nuestra calculadora cómo lo ingresamos. Tenemos por acá 20, 1 más 17 exponente a la menos 6, 15, que son los grados. Y en este caso vamos a estar trabajando de preferencia con 4 decimales. ¿Por qué? Porque la dilatación va a ser un pequeño cambio que existe en la longitud inicial. Como podemos observar, el pequeño cambio es de 0.0051 metros. Va a ser mínimo el cambio que existe al exponerse a un cambio de temperatura de 15 centígrados, esta varilla de cobre. Veremos este otro ejemplo, el cual nos dice una plancha metálica cuya área es de 28.26 metros cuadrados, estaba a 25 centígrados. Calcular la superficie final que tendrá a una temperatura de 200 centígrados, sabiendo que el coeficiente de dilatación es 0.00013 sobre centígrados, o lo que equivale a decir centígrados a la menos 1. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestros datos en nuestro pizarrón para poder resolver. Me dice nuevamente el problema, una plancha metálica cuya área
La ventaja que tenemos es que ya nos está dando el área. Y el área es de 28.26 y que también ya está en metros. Metros al cuadrado. Está a una temperatura inicial de 25 centígrados y se expone a una temperatura final de 200 centígrados. Como todo está en centígrados, no hay ningún problema. Luego nos da el coeficiente de dilatación, pero nos dice que es el coeficiente de dilatación lineal, el cual es 0.000013 centígrados a la menos 1 o sobre centígrados, que es lo mismo. Y nos solicita que determinemos en este caso lo que es la dilatación superficial o la cantidad de área que va a tener aquí. En un dado caso, no me da el área, sino que me da, por ejemplo, lo que es largo y ancho, y fuera una plancha. Sabemos que una plancha regularmente tendría forma rectangular o en cuadrado. Tendríamos que determinar el área. Si tengo largo y tengo ancho, el área sería multiplicar los dos. Como determinar el área de un rectángulo, que es base por altura. Y esa sería el área. Partiendo del área, yo ya puedo trabajar. El otro dato es que la ecuación para encontrar el área final o lo que es la dilatación superficial va a ser área inicial 1 más el coeficiente de dilatación superficial por la diferencia de temperaturas. Este coeficiente de dilatación superficial no es otra cosa que multiplicar 2 por el coeficiente de dilatación lineal. En este caso sería 2 por 0.000013 centígrados a la menos 1. Lo multiplicamos para ver cuánto nos queda. 2 por 0.000013 y nos da un resultado de 0.00026 centígrados a la menos 1. Ahora yo ya puedo sustituir mis datos y vamos a tener lo siguiente. Área final, en este caso el área inicial son 28.26 metros cuadrados. 1 más el coeficiente, lo puedo colocar así como está por acá o lo podría colocar en forma de notación científica, como por ejemplo lo tenemos en pantalla, que sería 2.6 por 10 a la menos 5. 2.6 por 10 a la menos 5. Y el cambio en temperaturas sabemos que es la resta de estas dos, que sería 200 menos 25, sería 175. Ingresamos todo en nuestra calculadora para poderlo resolver. 28.26, paréntesis 1, paréntesis 2.6, exponente a la menos 5, paréntesis 175. Vamos a observar cómo lo ingresamos en nuestra calculadora. En este caso tengo 28, paréntesis 1, más 2.6 exponente a la menos 5, multiplicado por 175. Le vamos a dar igual. Y en este caso, el cambio es un poco más sustancial. Me queda 28. Vamos a dejar con 4 decimales. 28.3886 metros cuadrados. Así es como se resuelve los temas de dilatación, tanto de dilatación lineal, superficial o en un caso fuera una dilatación volumétrica. Lo único que debemos de tomar en cuenta es que es volumen lo que vamos a estar trabajando.